Buenas noches, iglesia. Hemos venido para seguir renovando la mente. Estamos profundizando en la grandeza del reino de Dios. Es revelación dicha en semejanzas acerca de lo eterno, pronunciada por nuestro Señor Jesús, que nos ilustra su reino, su soberanía y su poder por medio de ellas. Esas parábolas de las que hemos hablado tienen una profundidad tan vasta que, aunque son verdades celestiales dichas implícitamente, cuando se disciernen espiritualmente, nos dicen cosas explícitas e impresionantes acerca del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde queremos habitar por la eternidad. Y por medio de explicaciones de su reino, comprendemos preceptos celestiales de Cristo que queremos llevar en nosotros por siempre. Todo gira en torno al Rey del reino y al reino suyo. Hemos estado yendo de evangelio en evangelio, aprendiendo las enseñanzas de semejanzas acerca del reino eterno, y seguiremos haciendo lo mismo. Hemos aprendido mucho y lo estamos haciendo no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos a quienes debemos darle razón de nuestra fe y orientarlos en la verdad absoluta de Cristo Jesús y de su reino. En este momento, si alguien nos pregunta que cuál es y cómo es ese reino al que pertenecemos, podemos decir: el reino de los cielos al cual pertenezco es semejante a un hombre, vamos a repetir, un hombre que siembra buena semilla en el campo. Es semejante a un grano de mostaza, un tesoro escondido en un campo, un mercader que busca buenas perlas, una red que echada en el mar recoge peces, un rey justo que perdona las deudas y reprende la falta de perdón, una semilla que sembrada crece de un modo inexplicable, un padre de familia que busca trabajadores para su viña, un rey que invita a las bodas de su hijo, un padre de familia que invita a personas a un banquete. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y no solo sabemos a qué es semejante, Dios nos ha permitido ver la aplicación que le podemos dar a su palabra en nuestras vidas. Y por eso podemos decir que somos personas que se ocupan de ser como trigo y no como cizaña. Personas en las cuales el reino produce un impacto porque fue sembrada una semilla y, sin saber cómo, ha crecido en nosotros. Somos personas que perdonan porque fuimos perdonadas de la deuda más grande que teníamos. Somos una iglesia que es como alguien que sabe que encontró
un tesoro, que encontró la mejor perla. Personas que trabajan incansablemente, sin importar la hora de su vida a la cual fueron llamados, porque fueron contratados para trabajar en la viña del Señor. Personas bien vestidas, vestidas con lino fino, que son nuestras buenas acciones. Hombres y mujeres creados según Dios en justicia y santidad de la verdad de Cristo Jesús. Somos una iglesia que acepta la invitación que Dios nos hizo a las bodas de su Hijo y a su banquete, y estamos activamente esperando el retorno de Cristo Jesús, ¿o no, iglesia? Y estamos completamente entendidos en que debemos multiplicar los talentos que nos fueron dados para entrar en el gozo de nuestro Señor y ser buenos siervos, fieles para Él. Y hoy continuamos porque hay más parábolas y vamos a abordarlas. Vamos a ir a Lucas 19, del 11 al 27. Vamos a seguirla, por favor. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Hoy vamos a hablar de minas. Dile al que está a tu lado: minas. Una mina equivalía a 100 dracmas y era una medida de dinero. Uno puede escuchar esta parábola y decir: ay, va a repetir la pastora la parábola de los talentos. No. La de los talentos está en Mateo 25 y las minas está en Lucas 19. Pero no, son diferentes.
Si hay dos carros visualmente iguales, pero uno funciona con gasolina y el otro es eléctrico, ¿pueden considerarse iguales? No. Aunque ambos carros te llevan a un destino y lucen parecidos, funcionan de manera distinta. Es lo mismo con las parábolas de los talentos y de las minas. Ambas enseñan sobre la responsabilidad y el reino de Dios, pero el enfoque, el contexto y los detalles son diferentes. Dile al que está a tu lado, son diferentes. Aunque ambas hablan de hombres poderosos que mientras viajan a un lugar dejan a cargo a sus siervos de sus posesiones, en la reprensión que le hacen a siervos malos tienen diferencias marcadas. En una habla de un hombre y la Biblia no da contexto de él. En la otra se habla de un hombre de la nobleza que recibirá un reino. En la de los talentos, los siervos reciben diferentes cantidades según su capacidad. En la de las minas, todos los siervos reciben la misma cantidad, una mina cada uno. Y en las recompensas por la buena administración también son distintas. Además, la parábola de las minas incluye un elemento adicional: ciudadanos que rechazan al noble. Teniendo eso en cuenta, empecemos con la parábola de las minas. Jesús cuenta esta semejanza para corregir la idea errónea de las personas de que el reino de Dios comenzaría inmediatamente. Lucas 19:11. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Para eso, le relata la historia de un hombre de la nobleza. Un noble podría ser un terrateniente, dueño de muchas tierras, rico, o un funcionario de alto rango, o un líder con vínculos con el poder imperial romano. En el caso de los judíos, un noble podría ser alguien de la élite sacerdotal o aristocrática, como quienes controlaban gran parte de la vida política y religiosa en Jerusalén. Eran personas que vestían ropa elaborada, que adornaban con joyas, vivían en casas grandes, tenían sirvientes o esclavos, organizaban banquetes, administraban tierras, comerciaban y hasta podían ser en ese tiempo cobradores de impuestos muy adinerados. Entonces, un hombre así, de familia noble y con gran poder, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. ¿Por qué un país lejano? Porque en esa época estaba el Imperio Romano, que gobernaba sobre diferentes provincias que estaban bajo su dominio. Esas regiones tenían reyes, gobernantes locales,
que no podían ejercer autoridad legítima sin el permiso o la confirmación directa de Roma. Por eso, los nobles que heredaban un territorio debían viajar en ese entonces a Roma para que el emperador ratificara, aprobara y confirmara su título y autoridad. Es como si alguien trabaja en una multinacional que tiene la sede principal en Europa y va a recibir un cargo de directivo aquí, en la sede de Colombia. Para recibir el cargo de directivo aquí en Colombia, debe ir primero a Europa, a que la junta directiva y la asamblea de accionistas le otorguen el cargo y aprueben que ese cargo le fue dado, para así llegar a Colombia con una aprobación formal del rol que va a ejercer como directivo. Antes de irse, ese noble hace esto, Lucas 19:13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Claro, recuerden que ese noble tenía muchas posesiones. Mientras se iba a recibir su reino, debía encargar a sus siervos de administrar sabiamente lo que era suyo. En este caso, le deja a sus siervos 10 minas que para algunos tienen un valor actual entre $3,000 y $9,000. Y les entrega a 10 siervos 10 minas. Es decir, una mina a cada siervo. ¿Cuántas minas le entregó a cada siervo? Una. Y les dio instrucciones claras. Negociad con esto hasta que yo regrese. Como ya aprendimos y tenemos muy claro en esta iglesia, es necesario obedecer hasta en los detalles más pequeños. La instrucción de este noble que había recibido un reino era muy clara. Y sigue diciendo la Biblia. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. En esa época era común que las personas se opusieran a un gobernante enviando delegaciones a Roma para que no le otorgaran el cargo a ese futuro posible rey. De esta manera trataban de impedir que se le pusiera al mando. Ese hombre noble igual recibió poder y autoridad y le fue concedido su reino, así tuviera opositores. Y así como se fue, volvió. Dígale que está a su lado, volvió. Y cuando volvió, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Volvemos a lo mismo de la semana pasada. Él tenía todo el derecho de hacer eso, eran sus minas. Hasta sus propios siervos saben que es así. Ellos, al rendir cuentas, admiten que las minas son de él. Y dice: y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades.
Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Las minas eran del Señor, no de los siervos. Hablemos de los siervos buenos. Cuando estábamos en la parábola de los talentos, comentamos lo complejo que es duplicar una inversión. Al hacer una inversión, recibir ganancias, así sean ínfimas, pequeñas, ya es un alivio. Pero estos siervos buenos no entregaron lo mínimo, sino que se esforzaron profundamente y obtuvieron los siguientes resultados. El primero, tuvo una inversión inicial de 1 mina. Una producción total de 10 minas adicionales. Es decir, multiplicó por 10 la mina que le fue entregada. El segundo siervo bueno tuvo una inversión inicial de 1 mina. Una producción total de 5 minas adicionales. Es decir, multiplicó por 5 la mina que le fue entregada. Estos siervos fueron más allá de duplicar su mina. El primero la multiplicó por 10 y el segundo la multiplicó por 5. Si ya vimos lo complejo que es multiplicar una inversión por 2, ¿se imaginan multiplicarla por 10 y por 5? Lograr multiplicar una inversión inicial por 10 y por 5 veces no es un logro sencillo. Este nivel de éxito no ocurre por casualidad, sino que es el resultado de una combinación de habilidad, esfuerzo y estrategia. Ellos evidencian que el éxito no solo depende de lo que se les otorga, sino de cómo lo gestionamos. Ambos recibieron lo mismo, ¿o no? Y ambos multiplicaron con diligencia según sus capacidades. Hicieron tanto con la mina de su Señor que, a diferencia del término duplicar, en el español no son tan comunes las palabras para describir lo que hicieron al multiplicar por 10 y por 5 una sola mina. Pero igual busqué los términos que se supone que son correctos para describir lo que estos siervos buenos hicieron. Hoy vamos a aprender una palabra nueva. El primero no duplicó la mina de su Señor, sino que la decuplicó. Dígale al vecino, decuplicó. Yo decuplico, tú decuplicas, nosotros decuplicamos, vosotros decuplicáis. Es decir, multiplicó por 10. Una palabra nueva, iglesia. Y el segundo no duplicó la mina de su Señor, sino que la quintuplicó. Es decir, la multiplicó por 5. Tremendo. Mientras que duplicar representa un aumento considerable de una inversión, eso lo vimos, quintuplicar y decuplicar por 10 o por 5 son niveles de crecimiento exponencial mucho más significativos, ¿o no?
Iglesia, uno entregar una mina y que le devuelvan 2 es mucho y maravilloso, pero 10, wow, es demasiado. El primer siervo bueno tuvo un crecimiento de su mina 10 veces el valor inicial. El segundo siervo bueno tuvo un crecimiento de 5 veces el valor inicial. Hay que reconocer la dedicación de ambos. Su señor, el rey, no solo reconoce su dedicación, sino que se excede en recompensas para con estos buenos siervos. Y él hace más, porque les entrega más allá de la razón humana por su buena gestión al administrar una mina. A esos siervos que le demostraron su diligencia, ahora los pone sobre cosas mayores, les pone a cargo ciudades. Estamos hablando de una ciudad por una mina. ¡Qué generosidad la del rey! Una cosa es administrar una mina y otra cosa es administrar una ciudad. Uno pasó de administrar una mina a administrar 10 ciudades. El otro pasó de administrar una mina a administrar 5 ciudades. Gobernar una ciudad implicaba supervisar impuestos, justicia y la administración diaria. Este cambio de labor de administrar minas a administrar ciudades representa gran generosidad de parte del rey. En ese tiempo, la sociedad era altamente jerárquica, tenía niveles sociales muy marcados y las oportunidades de ascenso social eran mínimas. Los siervos o esclavos eran la clase social más baja de la época, carecían de derechos políticos y civiles y eran considerados propiedad de sus amos, quienes tenían control absoluto de sus vidas y labores. Estas personas tenían pocas posibilidades de avanzar más allá de su posición. Que un siervo pudiera ser puesto a cargo de una ciudad era un cambio radical, casi impensable. Y en esta parábola, el rey les dice a los siervos diligentes que serían gobernadores sobre ciudades. Ese rey no solo reconoce su dedicación, sino que se excede en recompensas para con estos buenos siervos. Como uno con Dios, lo que Dios haga por uno, porque nada merecíamos, completa gratitud con nuestro Dios. Siempre debemos tener presente que las minas eran del rey. Es súper valioso entender rápidamente que nada es de uno y todo es de Dios. Y ahora sigue un tercer siervo. Leamos su respuesta, versículo 20. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Iglesia, un pañuelo. De verdad que no era necesario decir eso. Hubiera llegado con la mina y ya, pero ¿qué es eso? Vamos a recibir rápidamente un pañuelo.
Dentro tienen una mina. Muy bien. Guardar una mina en un pañuelo refleja descuido y falta de iniciativa. Un pañuelo no es un lugar seguro ni apropiado para proteger algo valioso, en este caso, una mina ajena. Esto muestra que el siervo no valoró ni se esforzó por cumplir con las expectativas de su amo. Como que usted le pida a alguien que le guarde un collar valioso y que esa persona lo guarde en una servilleta. Nuevamente, vemos a un siervo necio que se excusa con las ideas que tiene de su señor, falsas. Dígale al que está a su lado, se excusa para justificar su terrible mediocridad. Tiene la mente entenebrecida con sus propios argumentos necios que hacen que pierda todo sentido de cordura, que lo hacen actuar de manera necia y lo convierten en un siervo inútil. Y vean otra vez el miedo. Uno tiene fe o tiene miedo. Las dos cosas no pueden coexistir. Este siervo tuvo miedo por las propias mentiras que dejó que crecieran en su mente y ataca a su señor descaradamente, como si un jefe, por solicitar ajuste de cuentas, fuera menospreciado por sus empleados, aun cuando tiene todo el derecho de ajustar cuentas de lo que es suyo. A este rey, ese siervo malo lo recibió con 5 piedras en la mano. Inmediatamente lo llamó, recibió fue insultos. Lo que ese siervo no produjo con la mina de su señor, lo produjo con palabras necias que atacaban la dignidad de aquel que le había confiado sus bienes. El Señor, al pedir la administración de sus siervos, sí estaba recogiendo lo que depositó y segando lo que sembró. ¿Lo había entregado o no? Sí había entregado. Las palabras de este siervo malo eran necias y falsas. Y sus palabras fueron su propia condenación, porque su Señor le dijo. Pero antes de leer el texto, les digo, uno definitivamente es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Lucas 19:22. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses. El rey de manera justa juzgó a este mal siervo y lo juzgó según sus propias palabras. Lo midió según su propia conciencia y aún así se halló culpable. ¿Qué quiere decir eso? En la parábola, el Señor no juzga a este siervo por opiniones ajenas, lo juzga por su propia opinión. Le dice, por tus propias palabras te voy a juzgar. Esto muestra que su condenación es justa, que es correcta y que es aceptada, porque incluso bajo la percepción errada del siervo malo del Señor, igual fue malo, perezoso, injusto, porque si consideraba que su Señor era exigente, debió haber actuado en consecuencia a ese concepto que tenía de él. Si tenía una visión tan distorsionada de su Señor,
debía ser consecuente y presentar buenos resultados, si tan exigente lo consideraba. Mientras más exigente el profesor, mejores trabajos se le presentan para obtener buena nota, ¿o no, iglesia? Pero este siervo malo, aparte de voluble, de doble ánimo, hipócrita, necio, también es conchudo e irresponsable, porque dice tener miedo, pero sus acciones perezosas no respaldan ni siquiera la visión errada que tiene de su Señor. Si el siervo malo realmente tenía miedo de su Señor y lo consideraba tan exigente, debía haber trabajado con más empeño y dedicación para rendir buenos frutos. Pero su falta de acción realmente demuestra que su excusa es vacía y su temor no es genuino. Realmente detrás de su supuesto miedo oculta un irrespeto inmenso a su Señor. El siervo malo dice conocer las expectativas de su Señor, pero decide ignorarlas por conveniencia, por falta de fe y por necedad. Este siervo malo perdió mucho, perdió la aprobación del rey, de su Señor, y perdió la oportunidad de ser puesto como gobernante de ciudades. Dígale al que está a su lado, perdió mucho. Así como la disciplina, la necedad también lleva a las personas a lugares inimaginables. Dígale al que está a su lado, la necedad también lleva a las personas a lugares inimaginables. El rey juzgó justamente al siervo malo, lo juzgó según sus palabras y después del juicio viene la sentencia. En el juicio lo encontró culpable de ser mal siervo y le aplica la condena. Lucas 19, 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. A ese siervo le quitaron la mina que le habían otorgado y se la quitaron justamente porque en realidad esa mina era de su Señor, no suya. Y además de quitarle la mina, también ordenó el rey diciendo, dádsela al que tiene las 10 minas. Entonces los presentes le dijeron al rey, Señor, él ya tiene 10 minas. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Él no dijo, sí, tienen como toda la razón, ya tiene como mucho, mejor a él, no. No, el rey sentencia, a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Esa aseveración tiene mucho sentido. El siervo malo no tenía nada, porque la mina no era suya y tampoco había producido nada con ella, entonces no tenía nada. Nuevamente, una persona que entrega algo a alguien para que lo administre de manera momentánea, tiene todo el derecho de reclamarlo cuando considere oportuno, ¿o no? Y también tiene todo el sentido del mundo que se la dé al que más tiene, porque pensando con la mente de un inversionista sabio, es mejor poner la mina en manos de aquel que decuplicó.
o sea, por 10, que le entregó 10 minas, que dejarla donde no produce nada, ¿o no? ¿No les parece? El primer siervo bueno con esa mina podía volver a producir otras 10, mientras que el mal siervo solo conseguiría otro pañuelo para esconder la mina nuevamente. Es más, podía usar hasta el mismo pañuelo. Dejar la mina al siervo malo en lugar de dársela al primer buen siervo sería como preferir tener agua estancada con dengue a tener un río que fluya de manera constante. No hay cosa peor que un agua estancada. Al que no tiene, ¿qué? Se le quita, y al que tiene, se le añade. Y miren, a este rey no se le pasa nada. ¿Recuerdan a las personas que enviaron una comisión que dijera que no querían que él fuera su rey? Eso no se le pasó por alto. Con ellos también ajustó cuentas. Leamos Lucas 19, 27. Pero, dígale al que está a su lado, esta palabra es muy importante, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Estas personas también tuvieron una sentencia, fueron llamados por el rey enemigos suyos. Y es así como recibieron su merecido. El rey ordenó traerlos acá y matarlos delante de mí. Podríamos decir que les concedió el deseo. Ellos no querían que fuera su rey, entonces él los mató y así ya no tuvieron la necesidad de ser gobernados por él. Ellos no querían que los gobernaran y pues les concedió su deseo, no los gobernó. Los opositores recibieron lo que merecían. Al rechazar su reinado, también rechazaron los beneficios y la protección que él les ofrecía. Por tanto, su ejecución es coherente con su rechazo a ser leales al gobernante, al rey. En ese tiempo, el rey tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus súbditos, y oponerse al rey era considerado un delito político. Por tanto, matar a los enemigos del reino no se veía como un acto de crueldad, sino como una aplicación justa de la autoridad real. Los reyes necesitaban afirmar su autoridad para mantener el control de sus territorios. La ejecución de sus opositores era una manera de eliminar las amenazas políticas y consolidar su reinado. Nada más peligroso que un inconforme. Bueno, ahora, hay una palabra que podría vincular al mal siervo con sus opositores a quienes se les dio condena de muerte. Es decir, hay una palabra en el juicio del rey que podría indicarnos que ese siervo malo también fue condenado a muerte. Necesito que me presten toda su atención. Dice Lucas, os digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hablando del siervo malo. Pero, dígale que está a su lado, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Ese pero podría indicarnos que el siervo malo también era considerado como enemigo del rey y como un opositor que no quería que el rey reinara sobre ellos. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza en ese pero significa sin embargo, nos
obstante, excepto. Y también puede significar todavía más, es decir, encima de eso, más bien, todavía. Esa palabra puede ser clave para explorar la relación y vinculación entre el siervo malo y los enemigos, si se lee como ese pero, como un además. Podrían leerse esos versículos de esta manera. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dársela al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ya cambiamos el pero y pusimos además. Además, dígale al que está a su lado, además, a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Hay 3 opciones por la etimología de la palabra que estamos hablando. Primera opción, si se traduce como pero o sin embargo, se puede pensar que hay una distinción entre el mal siervo y los enemigos, y que por eso también hay una distinción entre las consecuencias entre el mal siervo y los enemigos que enfrentan la pena de muerte. El mal siervo y los enemigos son clasificados de manera diferente y reciben diferentes castigos. La segunda opción, si se traduce como además, se puede pensar que todos son juzgados en una misma categoría de oposición al rey, pero con diferentes consecuencias. A uno le quitaron la mina y a los otros los ejecutaron. En pocas palabras, el mal siervo y los enemigos son opositores y reciben diferentes castigos. Sin embargo, hay una tercera opción. En esta opción, tanto el mal siervo como los enemigos son considerados opositores del rey y reciben el mismo castigo. El mal siervo, junto con los enemigos, recibieron un castigo definitivo. El mal siervo, al ser negligente, demuestra una actitud similar a la de los enemigos del rey. Ser necio es también un rechazo a la autoridad de su Señor, y por eso sería contado entre los enemigos de su reino y su reinado, y las consecuencias también sería el juicio máximo, la muerte. En pocas palabras, en esta opción también el mal siervo y los enemigos son clasificados por igual como opositores al rey, pero esta vez reciben el mismo castigo, la muerte. Si es la primera, vamos a hablarnos de contextos, vamos a contextualizar. Las 3 opciones, pues de entrada les digo, son terribles, la verdad. Pero hablemos de contextos. Si eres en la primera, en donde el mal siervo y los enemigos están en categorías diferentes y reciben castigos diferentes, esa es la primera opción. El mal siervo fue reprendido no por ser enemigo, sino por su mal servicio. ¿Fue mal servicio? No. Y por eso le quitaron únicamente la mina. Eso es penoso porque públicamente se evidencia que es una persona incapaz, inútil, desobediente a la instrucción que recibió, una persona necia, hipócrita, grosera, y se evidencia que es un mal administrador. Además se queda sin nada, le quitan la mina que podía administrar y ahora es un esclavo sin nada. Esto por sí solo es terrible,
porque recordemos que la relación entre un siervo y su señor en este contexto histórico refleja un vínculo de lealtad, dependencia total y respeto, caracterizado por el compromiso de servir con fidelidad, devoción y la disposición de cumplir los deberes asignados. Todo ese contexto implicaría que el siervo malo falló en su único propósito de vida, servirle a su Señor. Ahora, si el texto se presta para la segunda opción, tanto el mal siervo como los opositores son enemigos del rey. Aunque el siervo es considerado enemigo del Señor, no recibe el mismo castigo, pero igual es opositor y también esto es algo muy penoso, porque no solo implicaría que el siervo malo falló en su único propósito de vida, servir a su Señor, sino que lo vuelve el triple de necio. En el contexto de la parábola, un siervo existe para servir fielmente a su Señor, administrar sus recursos y cumplir con sus expectativas. Eso no solo define su rol, sino también su identidad y razón de ser. Es decir, se opone a su propia identidad y a su propia razón de ser. Ya siendo un ingrato por servir mal, logra ser aún más ingrato, porque a diferencia de los enemigos declarados, a este siervo se le confió algo valioso, se le encargó administrar una mina. Su fracaso no viene de la falta de recursos, ahí había plática, sino de la falta de acción y responsabilidad. Ser un enemigo, así tuviese un castigo más leve, lo convierte en un caso más lamentable, porque no solo desperdició la oportunidad de servir, sino que se volvió un obstáculo para los propósitos de su Señor. No ser útil al reino de su Señor es oposición. Es un enemigo injustificado, porque ser negligente cuando se tiene un propósito claro, él lo tenía, recursos para cumplirlo, y una relación cercana con el Señor muestra un nivel profundo de insensatez, porque a cualquiera pues no le van entregando una mina. Era un acto de confianza, de mayordomía importante, tremendo. Y si es la tercera opción, aquí el mal siervo también es, como los opositores, un enemigo del rey, pero sin diferenciación en el castigo, porque la negligencia del mal siervo también muestra rechazo a la autoridad del rey. En esta tercera opción, a todos, al mal siervo y a los enemigos se les sentencia un castigo definitivo, la muerte, porque todos son opositores del rey. Porque el juicio del mal siervo en este caso es igual a la de los enemigos declarados. Su situación es crítica y condenatoria. Este escenario lo sitúa en una posición de total desgracia y juicio final. Su actitud demuestra una forma de rechazo pasivo por su mala administración. No hizo nada con lo que le entregaron. Y un rechazo activo al menospreciarlo con juicios malos delante de él, lo cual es una conspiración que se levantaba desde su corazón. Miren lo que ese hombre pensaba del rey. Si el mal siervo enfrenta el mismo destino que los enemigos declarados, esto refuerza la idea de que la negligencia y la oposición son igualmente condenables, porque interiormente son lo mismo. Su situación es desesperada, porque al ser juzgado junto con los enemigos declarados, se enfrenta a un castigo máximo, la muerte,
esto no solo refleja la gravedad de su negligencia, sino también un juicio ineludible de quien rechaza, activa o pasivamente la autoridad del Señor. Implícitamente, como los enemigos declarados, con todas sus actitudes, el siervo malo también había dicho que no quería ser gobernado por ese rey, por sus actitudes, lo que lo hace culpable de máxima traición. Ser enemigo del Señor, ya sea por acción o por omisión, lleva inevitablemente al juicio máximo, la muerte. Vamos a estar sobre nuestros pies. Ya pueden abrir el pañuelito. Vamos a inclinar nuestro rostro. Iglesia, tenemos mucho que pensar. Todos los que estamos escuchando esto, aún estamos a tiempo de tomar decisiones y podemos actuar. Respecto a nuestro Rey, nosotros amamos al Rey del reino, del cual estamos aprendiendo tanto y estamos esperando que regrese nuestro Rey. Somos una iglesia que ama la venida de nuestro Señor. Anhelamos ese momento. Respecto a la administración que estamos teniendo con los bienes de nuestro Rey mientras Él regresa, todos tenemos aún tiempo de escoger qué queremos entregarle y qué razón vamos a darle cuando llegue ese día y el momento de estar delante de Él. No guardes las cosas de Dios en pañuelos. Si hasta el momento has hecho así, es el momento de cambiar, es el momento de tomar conciencia que eres un siervo, que eres una sierva de Dios, y como siervos y siervas, lo mejor que podemos hacer es obedecerle, es cumplir con lo que Él nos encargó. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Uno tiene miedo o tiene amor. Llénate del amor de Dios. Si tienes conceptos cerrados acerca de Dios, ¡ay, qué miedo! Dios, cómo es de duro. Conócelo, ve a Él, lee la palabra, renueva tu mente y permite que por medio del Espíritu Santo empiece a haber cambios en tu vida. Hable tu Biblia, léela, escúchala, escudriñala, ámala, pero sobre todo, obedécela, que sea tu alimento diario, que la anheles y que sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Tenemos un Rey bueno, misericordioso, un Rey que nos ama con amor eterno. Conózcalo, conócelo para que puedas sentir ese mismo anhelo de servirle con todo lo que eres. Y si ya estás administrando con diligencia, amor y respeto lo que Dios te ha entregado para administrar, no pierdas el ritmo. Sigue valientemente corriendo la carrera y peleando la batalla. Mantén tus ojos puestos en el Señor, anhelando esa patria celestial, caminando como peregrinos y extranjeros en este mundo, por el cual solo estamos de paso. Continuemos renovando nuestra mente, caminando con fe, hablando a tiempo y a destiempo. Continúa proclamando las buenas nuevas del Evangelio a las personas. No bajes la guardia en ningún momento. Sigue perseverando hasta el fin para que el Señor te encuentre dando fruto. Dios nos está llamando, nos está hablando claramente, iglesia. No cerremos nuestros oídos a su palabra. Nuestro único propósito en la vida es servir a nuestro
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Padre amado, Dios de la gloria, cómo no darte gracias por tu bendita palabra que es poderosa, Señor, que tú además quieres que la recibamos, que la vivamos, que la evidenciemos en nuestra vida. Señor, queremos servirte, nos has entregado dones, talentos, minas para administrar. Abre nuestros ojos, llénanos de tu Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas. Anhelamos, Señor, administrar lo que nos has dado, pero hacerlo correctamente. Queremos que cuando estemos delante de ti nos digas, bien hecho, buen siervo, y que por haber sido fieles en lo poco, en esta temporalidad, nos pongas a cargo de más y confíes en nosotros cosas aún más importantes y grandes en la eternidad. Dios les bendiga.